Está hablando de fe. Pero también la fe ha sido muy manipulada. Hoy tenemos un sinnúmero de apóstoles y profetas manipulando a la gente, sacando de contexto muchos pasajes de la Biblia para manipular a la gente. Entonces, muchas personas resentidas. Hoy tenemos mucha gente resentida con Dios porque lo han manipulado y le han vendido una fe que no es la fe bíblica. Y cuando no reciben lo que creen que van a recibir de parte de Dios, entonces se resenten con Dios y terminan siendo ateos. Para otro también, hoy en día tener fe es un tema de ser un suicidio intelectual. Por ejemplo, en el 2010, un famoso científico ateo, apellido Darkin, en una de sus conferencias dijo que la fe es lo peor que le ha podido pasar a la humanidad. Para muchas personas hoy en día, tener fe es ser un suicida intelectualmente. Pero sabe que la Biblia a mí me enseña que yo no tengo que empeñar mi intelecto para tener fe. Dios fue que nos creó, Dios nos hizo, Él nos formó. Y dentro de todo lo que puso en nosotros, en su creación, nos dio raciocinio, nos dio razón, intelecto. Entonces Él no quiere que tengamos una fe ciega, sino una fe basada en el conocimiento en su palabra. Pero hoy en día hay mucho problema con la fe, porque mucha gente ha construido un Dios, el Dios que ellos quieren. Han puesto la fe como los muñequitos de Disney, en el genio maravilloso de la botella. Están viendo un Dios que es el genio de la botella, que tú lo frotas y te va a dar lo que deseas, lo que tú quieres. Pero la fe no funciona así. Aquí en el capítulo 11 de Hebreo, para mí, este pasaje es el mejor pasaje en la Biblia para explicar lo que es la fe y entenderla de manera bíblica. Aquí en este pasaje yo pretendo que veamos 3 puntos. Primero veamos lo que es la fe, la definición de la fe. Luego veamos una fe con entendimiento, con raciocinio, con conocimiento. Y luego veamos el galardón que hay para aquellos que tienen fe y siguen la fe bíblica. Pero antes de ir ahí a Hebreos capítulo 11, algunos se sorprenderán quizás saber esto que voy a decir. Antes de Hebreo 11 está Hebreo 10. Entonces, no podemos entender de qué se está hablando si no vamos al contexto de las cosas. Y por eso es que muchos textos son sacados y manipulados y malinterpretados porque no se llevan al contexto que se está hablando. No solamente aquí en el capítulo 10, sino en la carta de Hebreo, el escritor de Hebreo viene hablando acerca de salvación. Está hablando acerca de perseverar en la esperanza a la que fuimos llamados, de salvación, de escapar de la condenación eterna. Está hablando también de una patria celestial. Entonces, en este contexto es que vamos a hablar sobre la fe. Por ejemplo, en el capítulo 10, en los últimos versos del capítulo 10, él comienza a dar una advertencia en contra de la apostasía, de personas que se han apartado de la fe. La apostasía es una palabra que nos describe otra forma de decir que abandonó la fe, que se apartó, que dio la espalda a Dios. Entonces, leemos aquí en Hebreo 11, verso 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Amén. Fíjense, aquí
el escritor de Hebreo empieza dando una definición de fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entra dos palabras, certeza de lo que se espera. La palabra certeza también que usa el escritor en el idioma de griego, también nosotros habíamos podido traducirla, no solamente como certeza, también como seguridad, confianza, son sinónimos que pudiéramos usar. Ahora, ¿por qué muchas personas su fe no es una fe práctica, no es una fe que ha cambiado y transformado su vida? Porque no tienen seguridad, no tienen certeza, no confían. Pero hay algo que me preguntaba con el pasaje y me pregunto todavía. Bueno, si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿qué yo espero? ¿Qué estoy esperando? ¿Quién me prometió lo que yo espero? Porque para yo poder confiar, tener seguridad y certeza, tengo que conocer al que me está prometiendo. Y ese es el problema que hoy en día, en un 95%, los creyentes no conocen al Dios que dicen que le sirven. No conocen al Dios que dicen que le salvó. No lo conocen. No conocen al Dios de la Biblia. Falso Dios. Falsa expectativa, falsa esperanza. Y no conocen a Dios. Y es imposible que usted y yo podamos confiar y tener seguridad de quien no conocemos. Mire, yo conozco a alguien bien lo conozco. Y él me puede ofrecer y prometer todo lo que diga. Yo no creo. Que yo lo conozco, yo sé quién es. Y me ha desilusionado muchísimas veces. Pero aún yo conociéndolo, sabiendo a veces la humanidad, cuando hablamos y él me dice algo, me llena expectativa y después que pienso, digo, si él cuando lo vea, cuando él lo traiga, lo creo, porque ya lo conozco, yo sé quién es. Y pasa lo mismo, si no conocemos a Dios, no tenemos una relación con Él, no conocemos su promesa, no podemos tener esta certeza, esa seguridad, esta convicción y esta confianza de esperar en Él. En la Biblia, la palabra fe siempre está acompañada de la paciencia, de la esperanza, de la perseverancia. Y qué difícil se nos hace esperar. El ser humano no espera hoy, no quiere esperar. Nosotros queremos que todo sea microondas, rápido. Por eso los negocios de comida rápida han prosperado mucho. Porque usted llega a un restaurante y le van a hacer un plato bien elaborado, tiene que esperar una hora ahí que le prepare. Y cuando usted llega lo que quiere que le sirvan esa comida, right now, rápido. Pero en la Biblia, también en el profeta Jeremías, hay un pasaje que a mí me encanta mucho. El profeta Jeremías le escribe al pueblo de Israel, le dice que si alguien tiene de gloriarse de algo, de alabarse o creerse superior a algo, lo que tiene que hacer es lo siguiente: alábense en conocerme y entenderme. Entonces Dios quiere que nosotros le conozcamos y le entendamos, tengamos una fe lógica, razonar. Entonces, ¿qué es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que esperamos? Nosotros esperamos una promesa de salvación. Nosotros tenemos una promesa de una patria celestial. Pero hoy la iglesia está desenfocada de esto. La iglesia parece hoy que está esperando aquí en lo terrenal. Está con su mirada puesta en la tierra. Es un pasaje que me encanta. Si haber muerto con Cristo, si haber resucitado con Cristo, poner la mirada en la cosa de arriba donde está Cristo. Pero hoy nosotros tenemos la mirada puesta ¿qué? En lo terrenal, en lo material, en lo físico. El 99.9% de la prédica de hoy que tú llamas, lo que te está hablando es de éxito, de prosperidad,
de lo material. Y ojo, no estoy diciendo que está mal preocuparnos por las cosas, porque yo sé, y hemos estado orando que la iglesia ahora tiene un proyecto y con el terreno, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando que lo terrenal no puede estar nuestra mirada ocupando el lugar de Dios. Lo terrenal, las cosas materiales, tenemos que verlas como un medio que Dios nos provee a nosotros para glorificar su nombre, para servirle. No podemos tener nuestro corazón preso aquí, a mi jipeta, a mi casa, a mi carro, a mi cuenta de banco. El mismo Jesús dijo que no hagamos tesoro aquí en la tierra, donde ladrones hurtan y minan, y el orín corrompe, la polilla lo daña, sino porque donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Y a veces nuestra fe no tiene la certeza y la confianza de lo que estamos esperando en Dios, porque nuestros corazones no están en Dios, están aquí en la tierra, están en nuestras posesiones, están en nuestro título, están en nuestras profesiones, están en nuestro apellido, están aquí. Necesitamos cambiar de mirada, de enfoque, necesitamos un nuevo enfoque. La fe en nuestra vida tiene que traernos una transformación radical que cambie la cosmovisión y la filosofía de vida nuestra, como vivimos. Miren, en estos días estábamos trabajando en un proyecto donde habíamos personas del país entero y de otras nacionalidades. Y éramos un grupo de personas trabajando, mucho equipo. Y cada quien tenía la presión de terminar su trabajo a tiempo. Como éramos muchos, nos trompezábamos y a veces dependíamos uno de otro para el trabajo. Y había momentos que aquel quería terminar su trabajo y sin importarle te dañaba el tuyo porque él le importa entregar el de él. Y en un momento dado me dañaron unas tuberías que ya yo había puesto. Cuando llego al otro día que voy a trabajar, que encuentro toda esa tubería quemada y cortada, honestamente y sinceramente, se me entró un enojo y una ira, pero respiré, di una vuelta caminando y orando. No, yo había contado hasta 1000. Yo lo que fui a orar porque oré. Y luego de orar vine de allá para acá a hablar con los muchachos que trabajan conmigo, a decirle, oye, ya yo tengo la solución. Olvídense que quién lo hizo, cómo lo hizo, lo que pasó ya está hecho. Hay que picar y explotar esa viga y hacerlo de nuevo. Bueno, uno de los que trabaja conmigo decía, ya si yo y desmonto los hierros esos que pusieron los herreros a trabajar cómodo. Ahí yo tuve que decirle que tú y yo no somos iguales. Tú no eres cristiano, yo soy. Tú tienes una filosofía de vida, yo tengo otra. Mi fe, mi creencia está por encima de lo que yo estoy sintiendo. ¿Tú crees que yo no tengo pique? El pique que yo tengo era para agarrar la pulidora y cortarle los hierros y cortarle la mano a cualquiera que viniera, pero yo no voy a actuar así. Yo no voy a actuar así. Entonces, ¿qué cristiano soy yo? Tú eres el primero que me va a decir ahorita cuando yo te esté predicando, ¿y qué cristiano eres tú? Porque ahorita tú estás visitando el pleito. No, no, no podemos. Y déjeme decirle, no es que en un momento dado cualquiera de nosotros puede tener una reacción. Pedro reaccionó y le tiró ahí a uno y le cortó la oreja. Porque somos humanos. Pero lo que es que nuestra fe, tenemos que tener una seguridad, una certeza de quién creemos, en quién confiamos, una fe tan firme que se sobreponga por encima de nosotros, que sea quien nos controle y nos domine. Muchas veces el orgullo, la arrogancia, mata la fe. Porque más puede el orgullo y la arrogancia que lo que dice la Biblia. Más pueden las cosas que nos rodean que lo que dice las Escrituras. ¿Sabe qué? Nosotros no tenemos control de dominar las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo reaccionamos a ellas? Sí, para eso está la fe. La fe, el conocimiento bíblico de quién servimos, a quién le servimos,
Y el que perseguimos que nos va a ayudar a nosotros a reaccionar de manera adecuada y agradable a Dios. El pastor Libby, que algunos lo conocen, estaba conmigo, en el que yo lo llevé, estaba trabajando conmigo, ellos estábamos allá, y me dice el pastor Libby, yo lo dejo con dos de los muchachos resolviendo el problema y me voy a traer a trabajar, me dice, oye, ese muchacho pasó mediodía, el profe, ya sirvió el profe y desmontó esto, fue la lucha que estábamos cogiendo. Y dice, yo tuve que ponerme también a hablarle, a predicarle, a decirle que nosotros no pensamos así, tiene su forma. Amado, es que nuestra fe debe permear como vivimos. Fíjense que aquí está dando esta definición, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando al futuro, está hablando de algo que no se ha materializado todavía. Charles Spurgeon, referente a esto, dijo en una ocasión, en uno de sus sermones, que un poco de fe lleva tu alma al cielo, pero una gran fe trae el cielo a tu alma. Y cuando nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en Dios y el cielo en nuestra alma, ya nosotros no estamos esperando solamente la manifestación, el regreso de Cristo, estamos viviendo como si estuviera el reino. Y es lo que en la iglesia de hoy necesitamos, volver a una fe práctica, no teoría. Nosotros nos hemos vuelto expertos en teoría. Tenemos definiciones de fe por doquier. Yo sé que si le preguntamos a los niños de la clase bíblica sobre muchos aspectos de la fe, lo van a saber. Pero lamentablemente tenemos una estadística alarmante de nuestros adolescentes cuando llegan a los niveles secundarios, a la universidad, cómo abandonan la fe. Hijos de pastores, de líderes, declarándose ateos. Personas, jovencitos con potenciales que iban caminando y uno lo veía, wow, usted va a ser un gran predicador. Ellos son ateos. Sí, son predicadores, pero de la ciencia, no de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no hemos tenido una fe racional. Y ya estamos en tiempos que yo no soy tan viejo, pero me crié en el contorno de iglesia y 20, 25, 30 años atrás no se cuestionaba. Usted decía que algo era rojo y todo el mundo lo creía rojo. Punto. Y si alguien preguntaba, no, es así porque ya yo lo dije, así se quedó. Ya no estamos en este tiempo. Estamos en tiempo del conocimiento. La iglesia necesita llevar a los creyentes a conocer a Dios, a razonar en su fe, a reflexionar, meditar en su fe. Lo que creen. ¿Por qué? Porque cuando llega el primer ateo y te encajona con una pregunta. Yo recuerdo cuando Misael estaba más pequeño, y a veces Misael siempre era muy curioso y estaba preguntando todavía cosas que yo entendía que para su edad no podía explicársela todavía. Qué dolor de cabeza me daba eso. Entonces yo sabía, pero no tenía como la palabra adecuada por la edad que él tenía. Y cuando yo le decía que más tarde hablaba, si tú no me dices, lo busco en Google. ¿Qué cosa es esto? Y eso está pasando hoy. Los creyentes no están encontrando las respuestas a sus inquietudes en la iglesia y se van a Google a buscar un viaje disparate. Entonces traen una fe distorsionada. Miren, la tecnología es buena, pero es un arma de doble filo y es más lo negativo, el veneno que se esté pasando en las redes sociales que lo bueno. Es más lo negativo. Entonces, nosotros necesitamos estar convencidos de qué esperamos. ¿Qué esperamos? ¿En qué estamos creyendo? Yo estoy creyendo en lo que yo me soñé anoche.
O yo estoy creyendo en alguien que vino y me llamó y me profetizó. O yo estoy creyendo en lo que yo he leído en las Escrituras. Nuestra fe tiene que estar basada en lo que dicen las Escrituras, en la Biblia. En Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es que yo aquí me para a decir, así dice el Señor. Y hablar todos los disparates que yo quiera. La palabra de Dios es lo que ha revelado en su palabra, lo que está escrito. El mismo Jesús, cuando fue tentado, si leemos los evangelios, no venció a Satanás con otra cosa, sino con las Escrituras, diciéndole, escrito está. Y el apóstol Pedro escribió que nosotros tenemos la profecía más segura. Está aquí, la Biblia. ¿Saben por qué nuestra fe no ha llegado a ese nivel de convencimiento, de certeza y de seguridad? Porque no leemos la Biblia. Honestamente, sinceramente, en la iglesia, cuando uno pregunta cuántas veces tú has leído la Biblia completa, hay personas con 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en la iglesia y nunca han leído la Biblia completa de Génesis. Nunca. Y si usted está en ese grupo, yo le animo a que hoy se haga un plan de lectura, a leer la Biblia completa. Si usted se dispone un año, usted puede leer su Biblia en un año. Sí, yo sé, hay algunos libros que son tediosos de leer, cuando uno llega a números ahí, que está hablando de toda esa genealogía, que fulano, hijo de fulano, de mengano, nombres rarísimos, como que desaniman, pero es necesario. Es necesario tener un plan sistemático de estudio de la palabra. Es necesario que nosotros volvamos a las Escrituras, a estudiarla, a memorizarla, a meditarla. Antes habían concursos para que más se aprendiera versos bíblicos. Vamos a tener que volver a eso. La gente no quiere memorizar. Vamos a tener que darle incentivos, será que se aprenda más versos bíblicos. Y es necesario memorizar las Escrituras, meditarla, reflexionarla cada día. La palabra meditar es rumiar. Lo leí y vuelvo a pensar en ello. Y me paso el día pensando, estoy en el trabajo y estoy con mi mente pensando en ese pasaje que leí esta mañana, repitiéndolo, estudiándolo. A veces, a veces yo me distraigo cuando voy conduciendo porque voy meditando y no una ni dos veces me he pasado donde voy, tengo que dar la vuelta, girar lejísimo, porque voy concentrado, conectado. Un día Misael va conmigo y me dice, pero tú vas hablando solo ahí. Yo, Misael, yo voy ahí meditando en lo que leí, voy haciendo aquí ya unos ajustes, mi amado. Pero a veces nosotros somos vagos para esto. Y no solamente es sacar tiempo para yo estudiar la palabra en mi casa, también necesito ir a los estudios bíblicos de la iglesia. Y si me es posible, a un instituto también, porque hay un error. Mucha gente cree que estudiar teología solamente para el líder, el pastor. No. La palabra teología viene teo, Dios, y a conocimiento. Entonces la teología es el conocimiento de Dios y todo creyente que se respeta y quiere confiar en Dios tiene que estudiar a Dios. En la iglesia y en Salcedo tenemos unos 3 o 4 meses que he estado predicando acerca del tema conocer a Dios. Estamos cómo podemos conocer a Dios, cómo Dios se le ha revelado al hombre y ya vamos en los atributos de Dios. Domingo pasado estábamos hablando de la trascendencia de Dios y su humanidad. El ser grandioso, maravilloso que es Dios, pero cercano a sus hijos. Entonces, mucha gente en cuanto a la certeza, la seguridad, la convicción,
le han vendido una idea que creen que porque son creyentes no van a pasar por pruebas. Mucha gente tiene una certeza, una seguridad y una esperanza que como yo soy cristiano se me acaban los problemas. ¿Hay alguien así aquí? Amado, hay gente que lo que predica, si te convertiste, se acaban tus problemas. Se te arregló la cosa. Y esa es la certeza y la convicción que tienen de fe. Y por eso cuando están pasando por prueba comienzan a cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo soy cristiano, si yo te sirvo. Bueno, yo no sé ustedes, pero en los 1180 y algo de capítulos que tiene la Biblia, yo no he encontrado el primer versículo que dice que no vamos a pasar por prueba y persecución. Ahora, yo tengo una certeza, una seguridad de lo siguiente, porque eso yo lo he encontrado en la Biblia, es que Él está conmigo. Que aunque pase por las aguas no me voy a ahogar, aunque pase por el fuego no me va a quemar porque Él está conmigo. Y el apóstol Pablo estaba tan convencido de su fe que escribió en Romanos que ni persecución, ni hambre, ningún problema lo va a separar del amor de Dios. Y él se fue más lejos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni potestad, ni principado, nada separará del amor de Dios que está en Cristo. Usted y yo necesitamos llegar a una convicción de fe que Dios está con nosotros, que su promesa de salvación está vigente y no importa si estemos con problemas de salud, con problemas económicos, Él está con nosotros. Necesitamos entender y conocer que al Dios que le servimos, el Dios que nos salvó, es soberano. Y Él no está adivinando, Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Él nunca ha pedido el control. Yo veo gente que, Señor, toma el control, ¿dónde lo dejo? Dios no ha perdido el control, Dios es soberano. Usted y yo a veces no entendemos las cosas, pero Él tiene un plan. Usted y yo solamente necesitamos confiar, depositarnos con seguridad en sus manos. Hay una historia en la Biblia de un personaje de la Biblia que a mí me gusta, me llama mucho la atención, es la historia de José. ¿Cuántos han leído la historia de José? Soñador. A mí me gusta. Yo no he leído el primer versículo a José quejándose. ¿Usted ha encontrado en la historia de José un versículo, José quejándose? Él viene, tiene dos sueños, se lo cuenta a su padre, se lo cuenta a sus hermanos y no hay problema. Era el hijo favorito del padre porque hacía lo correcto, los hermanos por envidia lo quieren matar, lo venden. Y José ya está en problema, empieza el problema, lo meten en una cisterna, lo venden como esclavo, lo llevan a la casa de Potifar. Allá en vez de quejarse y de esto, lo que la Biblia me dice, y Dios estaba, y todo lo que hacía, está como esclavo, Dios está en control, Dios está conmigo. Ya no tengo los privilegios que tenía en casa con papi, ahora tengo que fajarme a trabajar aquí como esclavo, voy a dar lo mejor de mí. Dios está conmigo. Viene una acusación falsa, lo meten en la cárcel. Cuando llega a la cárcel, dice la Biblia que entonces el carcelero ya no se preocupaba por nada, puso la cárcel a manos de José. Y todo estaba organizado en orden. Y Dios estaba con José y todo lo que hacía. Llega el panadero, llega el copero, tiene los sueños, se lo interpreta. Uno le da una promesa y se olvida de José. Se olvidó. Humanamente hablando, se olvidó de José, pero no, él no se había olvidado, es que todavía no había llegado el tiempo de Dios para sacar a José de la cárcel. A veces oramos y oramos por una situación. Dios no se ha olvidado. Dios está ahí. El apóstol Pablo dice en Corintios que oró 3 veces para que Dios le quitara un aguijón. Y lo que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y a veces sí,
He orado al Señor por situaciones. Digo, Señor, pero yo he orado por otro, por eso. Entonces yo estoy orando. ¿Qué es lo que me ha tocado? Bástate mi gracia. Confía, tranquilo, espera. El Señor va trabajando en nosotros. Pero eso sucede, esa convicción, esa seguridad, esa confianza es cuando conocemos a quien. José conocía a Dios, al que se le reveló en los sueños. Y por eso, cuando estuvo en su posición, que llegaron los hermanos, que los hermanos estaban asustados, pensando, bueno, ahora se murió Pablo, ahora este se va a vengar lo que le hicimos. Es lo que ustedes no me vendieron, ustedes no me enviaron. Dios lo usó a ustedes para enviarme a mí adelante, para preparar camino, para postergarle la vida. José no estuvo enfocado en el problema, José no estuvo enfocado en la situación, José estuvo enfocado en la promesa que Dios le había hecho. De que en un momento dado él va a ser grande, él va a tener liderazgo, todos se iban a postrar ante él. Y él siguió en esa promesa. Y usted y yo, Dios nos ha prometido que si creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. Él nos ha prometido salvarnos de la condenación eterna. Aleluya. Qué gozo saber que ya yo no voy camino al infierno, yo voy camino a la gloria, camino a estar con mi Rey eternamente y para siempre. Aleluya. Entonces ya sabemos lo que es fe. La fe lógica que tenemos que tener, dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Fíjense, aquí está hablando de que por la fe nosotros entendemos, razonamos y llegamos a la conclusión que todo lo que fue hecho fue creado, menos los ateos. Los ateos necesitan tener una fe más ciega que nosotros. Porque es ilógico usted creer que millones de años de creación fue porque llegó un momento que vino un microorganismo unicelular y de ahí salió todo. Eso es científicamente incomprobable. No se puede comprobar. La fe de los ateos, como si yo me parara frente al monumento, por ahí en esa área del monumento, comenzara a ver esos edificios, el monumento, y dijera para mí razonando, wow, cómo durante tantos años se amontonan toda esa piedra y la fuerza de la naturaleza le esculpieron el viento, la lluvia, y miren el resultado que ha pasado. Pensamos así nosotros, y si alguien dice eso, ¿qué nos van a decir? Ahora, ¿qué pensamos? Decimos, wow, qué arquitecto tuvo la visión de hacer este diseño. ¿Saben? Es lo que está pasando con los ateos. Los ateos están viendo la construcción, el edificio, pero no quieren reconocer al arquitecto, al creador, al Dios eterno. El romano dice que su eterno poder, su deidad se hace visible en la creación. Todo lo creado me habla del Dios todopoderoso. Aleluya. Amado, miren, cuando a veces yo voy a la costa y miro así ahí, Nagua está por debajo del nivel del mar, Nagua. Y no se inunda. ¿Cómo que el agua no se va y llena Nagua? Y Nagua está más bajita que el agua, que el mar. ¿Sabe por qué? Porque que la Biblia dice que Dios creó los mares y le puso límite. Dios fue el que creó todo y lo creó en una perfecta armonía para que funcione. Aleluya. Solamente una persona con problemas mentales puede decir que vino todo esto de la nada. Y miren, cuando nosotros entendemos en genética, el genoma humano, todas las cosas como Dios las creó en orden.
las proteínas, los aminoácidos que necesita. Eso vino de la nada. La evolución es un diseño planificado. Pero ¿sabe qué? En los últimos años, los últimos 10, 15 años, como la teoría de la evolución se ha caído, no pueden sustentar nada de eso, ahora ellos sí están creyendo en la creación. ¿Ustedes sabían que ya los científicos están creyendo que fuimos creados? Sí, pero no creados por Dios, sino por los extraterrestres. Es verdad. Ahora está la teoría de los antiguos astronautas. Ahora dicen que aquí vino un grupo de Orión, que vino un grupo de qué sé yo qué, que vino un grupo de esto y que nosotros somos un experimento, que hubo otra raza primero que no le quedó bien, que nosotros ahora vinieron y nos modifican genéticamente porque ellos querían el oro que está en la tierra para qué sé yo qué para allá. Eso es la teoría que hay ahora. Incluso ahora están relacionando la Biblia con toda esta teoría. Dicen que sí, que lo que el pueblo de Israel veía que lo estaba guiando en el desierto no era la mano de Dios, que esa sombra que ellos veían de día no era la nube, era el platillo volador de ellos que lo iba cubriendo. Y que el fuego que ellos veían de noche no era el fuego de Dios que dice la Biblia, que era la luz. Amado, el hombre en su razonamiento carnal no puede entender a Dios y sigue buscando la quinta pata al gato por no rendirse al Dios soberano. Y dice un viaje de cosas disparatosas y locas que no tienen sentido. Amado, pero usted y yo necesitamos conocer las escrituras, prepararnos en las escrituras para poder rebatir toda esta filosofía, todas estas cosas. Miren, amados, cuántas personas hay hoy que jóvenes que conozco que un tiempo fueron creyentes, que fueron a la universidad y estaba hablando con uno el otro día y me saltó con todo estos disparates. Yo lo miré y me dije, ¿qué es lo que tú estás leyendo? No, bueno, yo no sé qué está leyendo. Yo, ¿qué tú estás consumiendo? Tiene el cerebro fundido, le pregunté. Amado, ¿cómo es? Amado, nuestra fe debe estar fundada en lo que Dios ha dicho en su palabra. Necesitamos ir a las escrituras. Necesitamos una y otra vez ir a las escrituras para poder tener una fe creciente. Y mire, es tan importante el asunto de la fe que los discípulos un momento le dijeron a Jesús, no, aumentanos. Y en este tiempo necesitamos un aumento de fe, del 100%. En este tiempo que estamos viviendo donde ya la sociedad está cargada del humanismo, el materialismo, nosotros necesitamos volver a la fe bíblica, a la simpleza de creer en la promesa. De hecho, la Biblia dice aquí mismo en Hebreos 6, 11:6, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Tiene que ir con la preposición de creer en Dios. Los ateos tienen la preposición de creer que no existe Dios. Y el otro día yo gozaba, porque yo veo unos programas que hay unos ateos ahí, y los lunes es ciencia, pero los lunes llevan cristianos. Y ahí lleva un ateo a debatir con dos cristianos, y en una dice el ateo, pero mi padre es ateo, yo soy ateo, yo le beso la mano y me dice que Dios te bendiga. Entonces, el que dirige, el conductor del programa del panel le dice, pero si él mismo que estaba medio ateo, ahora está más creyente que ateo, y le dicen una, pero si no existe, ¿qué tanto discutimos peleando con el que no existe? ¿Y qué tanto estamos rebatiendo y demostrar que no existe? Si no existe, no existe. Amado, Dios es real, Dios es... Aleluya. Y en Colosenses dice que Él se hizo visible en quien, en Cristo Jesús. Y en el Evangelio de Juan, en un momento Jesús hablando con sus discípulos, le dice a Felipe, muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino para revelarnos al Padre, para que podamos conocer. Y por eso que Él dijo en el mismo capítulo 14 de Juan, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado.
Amado, de la única forma que nuestra fe puede estar firme y segura es con una relación personal creciente con Dios, a través de las escrituras, de la oración, la meditación en su palabra, el ayuno y congregarnos en una iglesia bíblica sana. Echar a un lado nuestros sentimientos. Nosotros necesitamos desaprender para aprender. Necesitamos desconstruir esa imagen de Dios que quizá por años no hemos construido con lo que hemos aprendido en la escuela bíblica, y necesitamos ir a la palabra. Porque la Biblia dice que a Dios lo podemos conocer de tres formas. En su creación, Romanos capítulo 1, que lo citaba ahorita, a través de Jesucristo, su Hijo, su palabra. Aquí mismo en Hebreo, donde leíamos, dice que en los postreros días Él nos habló a través de su Hijo, de Cristo. Ya Cristo se fue, pero nos dejó su palabra, la Biblia, para que le conozcamos. Entonces, amados, dejamos de andar haciendo un invento de nuestras imaginaciones, creando Dios que se ajusten a nuestras necesidades, un Dios que nada más sana. Y para el humanismo, para el ateo, no puede entender a Dios porque solamente están viendo un lado de Dios, el amor de Dios. ¿Cómo un Dios amoroso, bondadoso va a mandar gente al infierno? Oh, Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros no vamos al infierno porque es lo que nos toca por nuestro pecado. La justicia de Dios no quita su amor. Dios es amor, pero también es justo. Y Dios ha dejado un plan de salvación para él. Por eso envió a Cristo y nuestro pecado en la cruz de Calvario. Y ha dejado que nosotros los hombres nos salvemos por la locura, la predicación del evangelio. Para muchos esto es locura, pero para nosotros, para los que creemos, es poder de Dios. Amado, y por último, Dios es galardonador de nuestra fe. Aquí leíamos sobre Abel, que Noé, y más adelante habla sobre Abraham, que todo esto fueron galardonados, pero no con cosas materiales aquí en la tierra. Ellos fue con el testimonio de que agradaron a Dios. Su forma de vivir, su convicción de fe, su creencia, su seguridad, su certeza, lo llevó a vivir no para su deleite, no para ellos, sino para agradar a Dios. Miren, Abraham se fue de la tierra de su padre, de su casa, y llegó al lugar que Dios le dijo que le iba a dar por heredad, y él no lo heredó. En la misma tierra prometida, él vivió como extranjero y peregrino. Nuestra fe tiene que llevarnos a entender lo siguiente: usted y yo en esta tierra estamos de paso. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Para poder entender esto, que vivamos como si en esta tierra que estamos de paso, vamos a ponernos en los zapatos de los inmigrantes. Todo el que se va a Estados Unidos, a Europa, y que no es nativo de allá, ya sea de Perú, Colombia, dominicano, esto. Cuando le preguntan de dónde usted es, de dónde dicen que es. Hermano Julio, ¿dónde estaba? Ya le preguntaban, ¿de dónde usted es? Y el sueño y la visión de casi todo el que está en esos países no es quedarse a vivir allá, ¿qué? Origen, tierra, de nativo. Y viven en aquel lugar, se acomodan ahí, pero su sueño, su visión está volver para su. Y tú le preguntas, where are you from? Ellos no dicen de, no, dominicano, Colombia. Entonces, nosotros a veces somos más dominicanos que cristianos. Nosotros a veces somos más de un partido que de Cristo. Porque las ideologías de los colores nos ciegan y defendemos lo indefendible.
Nuestra fe tiene que estar por encima de todo esto. Nuestra fe tiene que llevarnos a vivir sabiendo lo siguiente: yo estoy en esta tierra, pero yo no pertenezco a esta tierra. Mi ciudadanía es de los reinos de los cielos. Aquí en Hebreos 11:16, me gusta algo que dice aquí, el verso 16. Dice, pero anhelaban una mejor, que es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Ellos estaban en su esperanza, viviendo en la tierra, todo ello, Abraham, Noé, Jacob, con fe en lo que Dios le había prometido. Pero ellos estaban mirando una ciudad celestial. Ellos esperaban más que en esta tierra. Por eso dice, y Dios no se avergüenza de decir que es Dios de ellos. Ellos no le importó, pudieron sobreponerse al vituperio, a todo, porque tenían su mirada puesta en una ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. Usted y yo, como creyentes, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, que si esperamos solamente en Cristo para las cosas terrenales, somos los más dignos de pena. Somos miserables. Estamos empobrecidos. Y hay un salmo que me encanta que dice, este es nuestro Dios, Dios nuestro, que nos guiará más allá de la muerte. Mi esperanza es que algún día yo estaré en aquella patria celestial, aquella ciudad, cantábamos ahorita, donde ya no habrá oscuridad, todo será gozo. Apocalipsis dice, y Dios enjugará la lágrima. Ya no habrá muerte, no habrá dolor. Y el pecado no se enseñoreará más. Ya no tendremos esta lucha con el viejo hombre. Ya no tenemos esta lucha. Que me levanto, que lloro, que me duele la rodilla, que me duele la espalda. Estaremos ahí delante de nosotros, adorando y sirviéndole. Amado, la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia. Ahora pregunto, ¿cuánto quieren ganar en esta mañana? No sabemos que morir en Cristo es ganancia, pero no queremos ganar muchas veces. No quisiera irnos. Y un día yo le decía, en un mensaje le decía a la iglesia, yo no sé si voy a terminar de predicar en esta mañana. Yo no sé si todavía con el micrófono en la mano me pasaría algo y voy a morir. Yo no sé. Ahora, yo tengo una convicción que sé que no me voy ni un minuto antes de lo que está determinado en su soberana voluntad. Una cosa yo estoy seguro y convencido, es que si muero voy a estar mejor que porque voy a estar con. Ya que me decía, usted habla como sin nada de eso. Hermana, y eso estaba Misael chiquito. Me decía, y ese niño chiquito, hermana, cuando viene a ver, Dios le da a un hombre mejor que yo, a Yocasta con millones que no sufra. Y usted habla todas esas cosas así, hermano, ¿y qué vamos a hacer? No podemos pelear con la soberana voluntad de Dios. Yo sí quisiera verlo crecer, pero si me lleva mejor, ¿no es mejor estar con Él? Yo no quiero levantarme sabiendo que, que estamos en fin de mes, que hay que buscar los pagos, que hay que buscar esto, que hay que buscar aquello, que hay que trabajar. No, allá yo no voy a pensar en esto. Allá disfrutar de la presencia del Padre. Aleluya. Pero hay que tener la convicción, la seguridad. Podemos decir nosotros, como dijo el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito. Al igual que Pablo, usted y yo hemos depositado el cuidado eterno de nuestra alma en Cristo Jesús. Y también podemos tener esa misma seguridad y decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé lo que Él me ha prometido. Yo sé lo que ¿estamos seguros? ¿Tenemos esta confianza, esta seguridad? Que si partimos hoy, en este momento, estaremos con Él. Podemos decir, sí, estoy seguro.
o todo lleno de incertidumbre, de duda. No sepa. Si todavía no estás seguro, hoy es el día que tú puedes tener tu confianza